El libro de Isaías capítulo 58 versículo 6 expresa de la siguiente manera y nos dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompa todo yugo? Cuando nosotros mencionamos la palabra atadura, la palabra lazos, vamos a decirlo de esa manera, siempre nos llega a la mente porque yo soy cristiana, porque soy cristiano, recibí a Cristo en el año tal. No puede existir atadura dentro de mí porque el Señor rompió toda mi ligadura. Pero recuerda, Dios no da salvación. Y hay cosas que nosotros las traemos, sean marcas del pasado, sea una ira o sea un odio que tú cogiste por alguien contra tu papá, contra tu mamá, y hoy tú eres grande, tú le sirves al Señor, pero tiene una actitud que no te deja fluir en Dios, trae un rencor, quizás cuando fuiste pequeña, alguien abusó de ti sexualmente, alguien te tocó, y hoy en día tú eres un tipo de persona que sea un hombre o alguien quiera saludarte, aún tu propia pareja, y tú tienes una actitud como agresiva, una actitud de no me toque, una actitud no estoy para esto y siempre estás como irritada. Quiero que analicen esto porque a veces estas cosas no se nos hablan, estas cosas no se nos dicen y las estamos viviendo dentro de las iglesias de mujeres que son servidoras, mujeres que son adoradoras, pero que en algún momento fueron rechazadas o alguna palabra que dijo alguien en tu pasado, sea un tío, sea un abuelo, sea una abuela y quien haya sido, o un vecino, alguien te marcó, quizá tu propia madre. Ve, dijo una palabra que tú creciste bajo esa palabra, bajo esa influencia y hoy en día tú actúas de esa manera. Tú reaccionas cuando te hablan con un carácter muy distinto a lo que es tu diseño. Y eso no te permite ver cuál es tu diseño original, porque tú siempre estás enojada, enojado, incómoda, nada lo puedes hacer, lo que empieza no lo termina porque hay una marca dentro de tu corazón que tú quizás las has ignorado o has dicho, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué yo no soy como la demás persona? ¿Por qué fulana, el esposo de fulana la acaricia y todo va muy bien y yo tengo un rechazo? Hay una marca dentro de tu corazón y hoy te traigo esta palabra para que tú abras los ojos y empieces a entrar en el secreto con el Señor y le pidas a Dios hablarle específicamente, necesito que rompa las ataduras del alma, necesito que tú me liberte, necesito que tú me saque de mi corazón y de mi alma todo lo que yo no creo que está ahí, pero que sí está. El salmista expresó una palabra: Señor, sí, líbrame y perdóname de los pecados que son aún ocultos. Porque a veces nosotros traemos cosas, como dice la Biblia, ¿quién pecó, este o su padre, para que naciera así? A veces nosotros cargamos con maldiciones generacionales de antepasados. Hicieron pacto en tu nombre, en tu generación. Y hoy en día ellos fallecieron, pero tú estás teniendo evidencia de cosas que ellos hicieron. Abuelos que cometieron cosas. Mira, te voy a contar algo. En mi, perdón, en mi familia algo pasó con una de mis abuelas, especialmente por la materna. Y es que mi abuela materna, eso lo conozco no hace mucho tiempo, pero ya mi madre me lo confesó. Yo vengo peleando hace mucho tiempo cosas y mi mamá también. Entonces nunca ni ella lo decía ni yo tampoco, sino que uno trata como de pelear y enfrentar todas esas cosas. Y ella me dice que su mamá en un tiempo, pues ella se quedó soltera, ella nunca más tuvo familia, tuvo esposo, pero sí ella decía que ella tenía un novio y que ese novio la acariciaba, que ese novio convivía con ella, que ese novio aquí, ese novio allá y así ella vivió toda su vida. Y ese novio, pues un espíritu, lo que hablan incubo y sucubo. Estos son espíritus reales que tratan de trabajar y operar en el órgano sexual de cada vida. Y hay personas que se tocan solo, se acarician solo y etcétera, para no entrar en mucha profundidad. Pero son cosas que hay que hablarlo porque esto está dentro del pueblo del Señor y nadie lo quiere decir. Todo el mundo se lo queda callado y lo estamos viviendo y a veces persiguen a nuestros niños, tú ves a nuestros niños que tocan su cuerpo, tocan sus miembros y tú dices, pero ¿qué está pasando aquí? ¿No te das cuenta? Y eso es lo que el diablo, oye, eso es lo que el diablo quiere, que tú no te des cuenta. Porque hasta que haya alguien
Hasta que haya alguien, hasta que no haya alguien que se dé cuenta y reprenda eso y diga, espérate, que una maldición generacional, aquí hay algo que no está normal. Cuando tú te das cuenta que es algo que va cruzando de generación en generación, tú te paras y dices, hasta aquí llegaste Satanás, hasta aquí llegaste espíritu incubo o sucubo, hasta aquí llegaste maldición generacional. Cuando te das cuenta, se rompe la maldición. Cuando alguien se da cuenta, se rompe. Date cuenta, es un patrón. Hay familias que todos terminan con depresión y con suicidio, que todos terminan con cáncer y que todos terminan que hay violaciones y la violaron a ella y a todo. Y de generación es lo mismo, es el mismo patrón. Dese cuenta. O más sencillo, que en tu familia nadie prospera, nadie puede llegar a nadie se puede hacer universitario, nadie puede tener nada, todo el mundo termina en la ruina. Es un patrón. Y hasta que alguien se dé cuenta, rompe con eso. Hay un predicador que dijo una palabra y es una realidad. Y esa prédica me llegó a mí y me hizo romper una maldición generacional que había en mi familia. ¿Y qué pasa? Que él decía que en su familia nadie llegaba a nada, todo el mundo terminaba pobre, todo el mundo la misma rutina, todo el mundo lo mismo, hasta que él dijo, ya se acabó de yo estar durmiendo en una cama sándwich, y como uno dice, en esa cama twin, en el suelo quizás, y siempre una pobreza, siempre lo mismo. Tenemos un Dios todopoderoso. Y él dijo, se va a romper esa maldición en mi vida. Se va a romper esa maldición en mi familia. Y empezó a meterse con Dios. Dios rompió esa maldición. Hay que abrir los ojos. Otra cosa es, hay gente que están viviendo, y quizá usted me va a ver mal porque se lo diga, pero algo que uno lo vive y se da cuenta. Hay personas que son trabajadas en altares. Sí, hay personas que son trabajadas en altares, que tú te sientes que tú no eres tú. Tú te sientes como embrujado, perdón el término, o como que hay una palabra exacta para esa, como que tú no estás en el lugar. Tú siempre has vivido como que tú no estás y como que cosas raras te acontecen y que esto, hay gente que son trabajadas en altares. Sí, son trabajados en altares y no te das cuenta esa brujería, ese hechizo, ese encantamiento es la palabra que estaba buscando. Que a veces tú sientes como que tú no estás y siempre vas a los lugares y tú no te sientes como que eres tú y te sientes como encantada. Ve, esto hay que decírselo al pueblo porque a veces se vive, jóvenes que viven en depresión, encantados, viven en una cosa que el enemigo los tiene y están siendo trabajados en el altar. Y hasta que alguien no se dé cuenta, nos rompe y no destruye ese altar. Dios nos ha dado autoridad para derribar aún altares que se levantan en nuestro nombre. Ah, que pastores, también a pastores lo trabajan en altares. Claro que sí, porque la Biblia dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, son contra principados. Y ellos van a tratar de limitarte, pastor, quizá tú no fluyes, quizá una enfermedad que persiga a la pastora, al pastor, a alguien, y es todo lo mismo. Y los doctores nunca encuentran nada. Hay que analizar qué es lo que está pasando, qué es lo que se mueve detrás. Y en el nombre de Jesús, en el mundo espiritual hay que destruir los altares, hay que derribar las artimañas del enemigo en contra del pueblo del Señor. ¿Qué es eso? Toda la pastora y todos los líderes en una enfermedad, en algo que no se rompe. Si no nos damos cuenta, no lo destruimos. Y tú nunca encuentras tu estado natural, tu diseño natural. Tú dices, ¿por qué es que yo nunca estoy como en un diseño natural? Dios nos dio un diseño a cada uno. Es porque estamos quizá trabajados por los dardos de las tinieblas para que tú no avances. Tú tratas de crecer y a 2 meses baja. Tienes que darte cuenta qué es lo que está pasando, abrir los ojos y pedirle al Señor que te ayude a derribar toda esa fortaleza en el nombre de Jesús.